La primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros debemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? Que el bautismo es para unirnos a la obra de Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando hoy se bauticen, más de 20 se van a bautizar. Cuando se bauticen, lo que están haciendo a través del bautismo es unirse, identificarse con Cristo Jesús, en la muerte de Él en la cruz, en la sepultura de Cristo y en su resurrección. La segunda pregunta es, ¿por qué el bautismo tiene que ser de grande y no de bebé? El bautismo de bebé es el deseo de los padres de que su hijo viva la vida cristiana. Pero el bautismo de grande, aunque sean niños, es el deseo de la persona de seguir a Jesús y de vivir la vida cristiana. Por eso no bautizamos a los bebés, sino les bautizamos cuando ya tienen conciencia, cuando saben exactamente qué es lo que están haciendo en ese momento. ¿A qué edad un niño puede ser bautizado? Es una pregunta que muchos hacen. ¿A qué edad un niño puede ser bautizado? Cuando la persona tiene conciencia del bien y del mal. Cuando tiene conciencia de pecado. Ahí es cuando el niño puede ser bautizado. Para eso hay que trabajar, hay que enseñar, hay que formar la conciencia de las personas en el discernimiento del bien y del mal. Pero cuando ya tiene conciencia del bien y del mal, ahí en ese momento puede ser bautizado. Cuando sabe qué cosas le agradan a Dios y cuando sabe qué cosas no le agradan a Dios. Y esto lo sabe toda persona en su conciencia. Tú y yo sabemos en nuestra conciencia qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios. Y los niños también saben en su conciencia. Cuando tiene conciencia, ahí es cuando se le puede bautizar. Cuando está decidido a ser cristiano, a vivir como Jesús y a seguir a Jesús. La cuarta pregunta es, ¿por qué se sumerge a la persona en el agua para bautizarle? Por 3 razones. La primera es porque la palabra bautizar significa sumergir. Una razón con mucha lógica. La palabra bautizar significa sumergir. Por eso es que le sumergimos en el agua. Porque encontramos en la Biblia ejemplos de los que se bautizaban, siempre lo hacían donde había mucha agua. El caso de Juan el Bautista, de Felipe y de otros, siempre bautizaron donde había mucha agua. Y lo tercero es porque la Biblia dice que al bautizarnos nos identificamos con la obra de Cristo en su muerte. Por eso cuando entran, el bautisterio tiene forma de ataúd. Cuando entran es muerte. Cuando se lo baja y se lo sumerge en el agua es ser sepultado. Y cuando se lo levanta y sale del agua es resurrección. Y esa es nuestra identificación con Cristo Jesús. O sea, en el bautismo nos hacemos uno con Cristo. Y la última pregunta es, ¿qué respuesta esperamos de un niño para tomar la decisión de bautizarse?
Solo dos. La primera es que ellos lo pidan. El niño tiene que pedir ser bautizado. No es impuesto, no es emocional, no es porque otros lo hacen. El niño tiene que pedir: yo quiero bautizarme. Y lo segundo es que tome la decisión de seguir a Jesús por el resto de su vida. Y esa es la pregunta que le hacemos a todo aquel que se va a bautizar. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús por el resto de tu vida, a seguir la vida cristiana? Si él toma esa decisión, está listo para ser bautizado. O sea, reconoce a Jesucristo como Señor y como dueño de su vida, y que va a seguir siguiendo a Jesús, va a servir al Señor. No esperamos de un niño una respuesta teológica. Esperamos una decisión, esperamos un compromiso del chico de seguir a Jesús. Las respuestas teológicas vienen después. Casi todos, cuando bautizamos, no entendíamos todo lo del bautismo, pero estábamos decididos a seguir a Jesús. Con el bautismo estamos poniendo las cosas en su lugar, estamos poniendo las cosas en orden. Con el bautismo ponemos las cosas en su lugar, ponemos las cosas en orden. Que toda persona quede bajo autoridad, quede bajo el gobierno de Jesucristo como Señor de su vida. Eso es una vida cristiana normal. Vivir bajo el señorío de Cristo. Amén.